Hola, Dios les bendiga. Qué bueno nuevamente encontrarnos en este espacio, en nuestro tiempo de estudio. Gracias por la disposición de tu corazón para aprender, para inquirir en el conocimiento del Señor y para seguir preparándote en esta escuela de ministerio. Hoy quiero dar una enseñanza titulada La gloria del hombre y nos vamos a estar ubicando en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, del verso 23 al 24. Si viste la enseñanza anterior, Gabriela nos habló acerca de conocer a Jesús y ha sido pues el tema que voy a hablar hoy también va enfocado en esa misma dirección, acerca del conocimiento del Señor, y es lo que Dios quiere para este tiempo. Así que como iglesia nosotros avancemos en ese conocimiento que es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Entonces yo te animo pues que con toda disposición puedas apuntar todo lo que traemos para darte en este estudio. Vamos a estarnos ubicando, como te decía, en el libro de Jeremías, en el capítulo 9. En el verso 23 dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme. No sé si puedes subrayar en tu Biblia estas palabras del Señor: en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice Jehová. Pero wow, Señor, ¿cómo podemos nosotros, seres tan finitos, con nuestra comprensión tan finita, entender tu mente, Señor, entenderte y conocerte? ¿Cómo podemos una mente tan finita entender a una mente tan infinita como la tuya? Y sabemos que Dios en muchos aspectos es incomprensible, pero Él es claramente conocible, ¿sí? Él se da a conocer a través de sus atributos, a través de su palabra, a través de la creación, ¿sí? Y es en ese conocimiento en que el Señor nos llama, nos exhorta a conocerlo y a entenderlo. Y para hablar un poco del contexto histórico en el que el Señor le da al pueblo esta exhortación, vemos que fue porque se levanta Jeremías a denunciar el pecado del pueblo. Israel había caído en la apostasía, habían dejado al Señor, y Jeremías denuncia su pecado, denuncia su idolatría, denuncia su inmoralidad y anuncia el juicio por parte de Dios a causa de la falta de arrepentimiento del pueblo. El pueblo se había refugiado, ¿sí? Se había gloriado en sus riquezas, en lo que poseía, en la valentía, en sus ejércitos, en su sabiduría, y habían desconocido al Señor. Si hay dos palabras claves que quiero que tengas presente en este estudio, y también las hablaba Gabriela la semana pasada, es conocimiento y desconocimiento. Este pueblo que venía de conocer a Dios, de repente, ¿sí? Se halla desconociéndolo y decimos, pero ¿en qué momento? ¿Cómo ocurre esto? Y en el capítulo 2, a partir del verso 11, dice: dos males ha hecho mi pueblo, le dice el Señor en los capítulos anteriores a este capítulo 9. Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. O sea, no fue un solo mal el que hizo, no fue cuestión de que dejaron al Señor, sino que cavaron, buscaron a otros dioses. Y el Señor les dice: miren las naciones, ¿acaso ellas han dejado a sus dioses, aunque no son dioses? Pero tú, mi pueblo, ustedes han trocado su gloria. La gloria del pueblo de Israel era el conocimiento de Dios, pero el Señor dice: ustedes han trocado su gloria, y trocaron es que cambiaron, o sea, cambiaron mi gloria por lo que no aprovecha.
Entonces, vemos cómo el dolor del corazón de Dios, y Jeremías es un libro maravilloso, escrito de una manera tan maravillosa, tan poética, que es difícil, pero que plasma ese sentimiento de parte del Señor que se junta con el corazón del profeta, y vemos cómo se refleja el dolor del corazón de Dios y el corazón del profeta por lo que el pueblo estaba a punto de acontecerle. Vendría el juicio de parte de Dios porque ya no había más remedio. El Señor le dijo: ya no hay remedio, ya no puedo hacer más, porque si ellos no proceden al arrepentimiento, ¿qué hago yo? Si yo soy un Dios de justicia, de juicio, eso es lo que yo quiero. Yo no puedo invalidar o ir en contra de mi propia naturaleza. Entonces vemos el dolor en el corazón de Dios, diciéndole al pueblo: ¿en qué momento me desconociste? ¿En qué momento te declaraste autosuficiente y creíste no necesitarme? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para ti? ¿En qué momento cambiaste mi ley por la imaginación de tu corazón? ¿En qué momentos dejaste la fidelidad de tu juventud? ¿Qué mal hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué partes tienes tú con Egipto y con Asiria para que acudas a ellos, para que te refugies en ellos y para que bebas de ellos? ¿En qué momento perdiste mi temor y cambiaste mi gloria? Entonces vemos cómo en estos pocos versículos quise parafrasear un poco, en parte, todo el dolor que se refleja en estos capítulos del corazón de Dios. Entonces, Israel fue edificado sobre el fundamento del conocimiento y la gloria del Señor. Vivían bajo la gloria, pero cambiaron esa gloria por lo que no aprovechaba. Y sin este conocimiento, sin este fundamento, solo vendría su ruina. Entonces, todas estas cosas, quise tocar el aspecto histórico y el contexto histórico, porque todas estas cosas son ejemplo y enseñanza para nosotros, porque por eso están escritas. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4. Entonces, el apóstol Pablo también, en el libro de 1 Corintios 1:31, lo puedes anotar, hace referencia a estas palabras del profeta Jeremías, y le dice a los corintios: el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces vemos cómo hay una referencia de lo que sucedió porque el apóstol le decía a la iglesia: si hay alguna gloria que tienes tú, si hay algo de lo cual tú quieres gloriarte, pues que esa gloria sea en el conocimiento que tienes de Dios. Entonces el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos exhorta a crecer en ese conocimiento, y es quizás la exhortación y el llamado en esta clase, es que podamos nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el fundamento de nuestra fe es el conocimiento de Dios, y sobre ese fundamento es que nosotros estamos siendo edificados. Y por allá en el Salmo 11, David decía: pero ¿qué ha de ser del justo si sus fundamentos fueran derribados? No permitamos que el fundamento del conocimiento de Dios pues sea derribado, sino por el contrario sea afirmado y reafirmado, y que constantemente estemos avanzando en ese conocimiento, porque ese conocimiento, que es la gloria del hombre, viene a ser la gloria del hombre porque a raíz de eso hay un fruto, y ese fruto es que hay una vida humillada en completa devoción y dependencia de Dios. No es una gloria de que te vas a jactar delante de su presencia, porque no consiste en eso, sino que si hay alguna alabanza que tiene alguien, es que es reconocido porque vive una vida humillada en completa adoración y devoción y dependencia de Dios. La gloria de Dios es la que nos mantiene humillada. Y nos encontramos en el capítulo 17, verso 3 del libro de Juan, que el Señor, cuando oraba por sus discípulos, decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, Jesucristo en su oración resumió lo que es la vida eterna en el conocimiento de Dios. Yo no sé si te asombra, quizás como me asombré yo de tantas veces que lo he leído, pero en estas frases, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, porque tú eres el único y el verdadero Dios, y yo soy tu Hijo a quien has enviado. Jesús incluyó la oración, estas palabras en su oración, porque quería que sus discípulos procedieran en el conocimiento, ¿sí?, de Él, porque sin este conocimiento ellos no podrían haber llevado a cabo su ministerio, la misión que les estaba delegando el Señor. Ellos no hubieran podido hacer frente a las aflicciones, a los padecimientos, a las persecuciones. O sea, sin conocimiento de Dios, la obra del Evangelio no hubiera podido seguir avanzando. Entonces, no solo fue la oración de Jesús, también fue la oración de Pablo, que la iglesia procediera al conocimiento de Dios. Dice que en Efesios capítulo 1, 17, es un verso muy conocido, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pero más que una oración de Pablo por la iglesia, también fue su deseo durante su ministerio, a lo largo de su vida, luego de su conversión. Para el apóstol Pablo, si había algo indispensable, prioritario en su vida, era avanzar en el conocimiento de Dios. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 10, él dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, el deseo de Pablo siempre fue conocer a Jesús. Y no estamos hablando de un hombre que se acababa de convertir, que su fe quizás estaba en ese primer amor. Estamos hablando de un hombre que ya había pasado 20 años de ministerio, y nos encontramos con esta declaración que él dice: yo, ¿sabes qué? Yo solo quiero conocer a Jesús. Y es el pasaje que tiene tiempo rondando en mi mente, en mi corazón. O sea, porque yo le digo: Señor, que este también siempre sea mi deseo, que yo quiera siempre conocerte, ¿sabes? Porque no se trata de cuántos años podamos tener en el Evangelio. Se trata de que si nuestro conocimiento del Señor es firme, es contundente, si hay una convicción en nuestro corazón, pues ese fundamento sí permanecerá y será el que va a dar un fruto en tu vida y en mi vida. Y asombra que Pablo, después de tantos años, diga: ¿sabes qué? Yo lo que quiero es conocer a Jesús. No quiero solo conocer el poder de su resurrección, dice, a fin de conocer y el poder de su resurrección, sino que dice: yo también quiero participar de sus padecimientos. O sea, él no quería conocerle en la gloria, él también quería conocerle en el sufrimiento. Dice: porque yo quiero llegar a ser semejante a él en su muerte. Y más abajo él denuncia y dice: porque por ahí hay mucho, y lo digo con dolor en mi corazón, dice que su Dios es su vientre y su gloria es su vergüenza. Su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal y porque son enemigos de la cruz de Cristo. Lo dice: pero yo no, yo lo que quiero es proceder en el conocimiento, avanzar en el conocimiento de Jesús. Entonces no podemos perder el deseo de seguir conociendo a nuestro Dios. Él es infinito. Es parte de sus atributos, su infinitud, su inmensidad. Por más que queramos comprenderlo, no lo haremos del todo, pero sí podemos cada día conocerle un poco más. En 2 de Corintios, en esto que venimos hablando, en el capítulo 6, del verso 4 al 12, vamos a leerlo, porque Pablo dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. ¡Wow! ¡Qué sufrimiento!, ¿verdad? ¡Cuánta adversidad, cuánta tribulación!
del apóstol, pero me sorprende lo que él continúa diciendo, pero dice también, como ha habido este sufrimiento a mí, también en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces vemos como en una misma porción de la palabra él expone todo su sufrimiento, pero a la par también está presentando el fruto que ha provocado el vivir en esa situación. Y quizás para muchos el sufrimiento lo que puede traer es amargura al corazón. Pero Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está el Dios que dijo que me iba a ayudar? No, vemos que el apóstol Pablo, en medio de todo el dolor, en medio de todo el azote, de la tribulación, a la par de ese sufrimiento, se estaba gestando en su espíritu, estaba provocando un fruto que permanecería, ¿sí? Producto del conocimiento de Dios. Entonces todo sufrimiento redundaba en el conocimiento de Dios, porque ese era su deseo. Él no solo quería participar de la gloria de la resurrección de su Señor, sino también de sus padecimientos. Entonces es de gran enseñanza que a la vez que hay sufrimiento, que hay dificultad, que hay angustia, también se está provocando y gestando en el espíritu un fruto que perdurará por la eternidad y que se traducirá en gloria y alabanza para el Señor. Entonces necesitamos entender que Dios es Dios de amor y bondad. Y que pasemos por sufrimientos, por pruebas, por procesos dolorosos, esos atributos de Dios no son comprometidos. ¿Sí? Mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia, eso no invalida el atributo de Dios de que Él es amor, de que Él es bondad, sino que permite que podamos comprenderlos y entenderlos. En el momento quizás de procesos más duros, es una oportunidad para conocer al Señor. Quisiera que lo pudiéramos ver de esta manera. En los momentos de mayor dificultad, es una buena oportunidad para conocer a nuestro Señor. No sé si podamos decirle en esta hora: Señor, enséñame a conocerte, enséñame a entenderte, sea cual sea mi circunstancia, aunque haya escasez. Enséñame a conocerte cuando haya escasez, pero también cuando haya abundancia. Enséñame a conocerte cuando tenga dolor, pero también cuando tenga alegría. Enséñame a conocerte cuando tenga salud, pero también cuando venga la enfermedad. Enséñame a conocerte, Señor, en todo momento, porque mis circunstancias constantemente cambiarán, pero tú siempre permanecerás inmutable. Tú nunca cambiarás y tú siempre vas a demostrar tu amor y tu bondad a pesar de que esté sucediendo cualquier circunstancia, ¿sí? No sé si podamos llegar a un momento de nuestras vidas de madurez, porque es cuestión de madurez, en que podamos decir: gracias, Señor, por los desiertos, porque esos momentos en el desierto me han permitido ver tu gloria, me han permitido experimentarte, me han permitido gustarte, me han podido traer una nueva revelación de tu presencia. Y gracias a Dios por esos desiertos, porque han sido y son el fundamento, el conocerle a Él. Y en estos días yo, meditando acerca de muchas cosas, yo le decía: Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has permitido vivir, aún por esos momentos de desierto, de pruebas, de luchas. Muchas gracias, Señor, porque allí te has revelado a mi corazón como nunca. Por eso te digo, nunca maldigamos nuestros procesos, nunca hablemos mal de cualquier circunstancia que estemos pasando, sino que siempre veámoslo como una oportunidad para conocer a nuestro Dios.
que en esos momentos de dificultad se geste, ¿sí? Se provoque en nuestro espíritu un nuevo fruto, un fruto que permanezca y un fruto que nos permita estar arraigados y cimentados siempre en el conocimiento de nuestro Dios. Ayúdame a entender que ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Cristo, iglesia. Eso está en el libro de Romanos 8:32. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Con cuál conocimiento de Dios enfrentamos nuestras batallas? ¿Con cuál conocimiento de Dios vivimos día a día? De ello dependerá nuestra victoria, pero también nuestra derrota. No puede haber otra importancia acerca de conocer a Dios, es que no puede haber comprensión de los tiempos que vivimos, que sabemos que son muy duros, que son peligrosos y que van a ser peores, porque quizás muchas personas están esperando que digan que de un día para otro todo va a mejorar, pero no va a ser así. Pasará lo que está sucediendo ahorita y después vendrá otra cosa peor, pero para comprender estos tiempos tan terrible que se está viviendo, no puede la iglesia comprenderlo si no hay un conocimiento de Dios, si no hay un conocimiento de lo que está declarado en su palabra. Pero en el libro de Daniel hay una afirmación que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y todo el esfuerzo, sabes, que hay de las tinieblas es para que tú te alejes de tu fe. Si hay algo en lo que está empeñado el reino de las tinieblas, es para hacer que tú caigas de tu fe, para que pierdas el cimiento, lo que te sostiene, que es ese conocimiento de Dios. Todo va enfocado a derribar, a perturbar, a socavar esos fundamentos. Entonces necesitamos la comprensión de los tiempos que estamos viviendo y saber que en estos últimos tiempos el engaño es una de las señales. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el Señor alertaba y dice: porque engañarán, si es posible, a los escogidos. Por eso nosotros como iglesia en estos tiempos necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a esforzarnos, a actuar, a cumplir con la misión que el Señor nos ha dado y para evitar ser engañados. El conocimiento de Dios traerá también discernimiento, y es que nadie cae de su fe de un día para otro. Es un proceso de alejamiento y de desconocimiento de Dios, de su carácter, de sus atributos y de su palabra, que viene en proceso. Nadie de repente se levanta un día y dice: hoy no decido creer más en Dios. No, eso es un proceso que viene poco a poco. Por eso es que mientras más le conocemos, más debemos pedir al Señor un discernimiento. Sabes que la apostasía de Israel, y quiero que tomes nota de esto, y su desconocimiento de Dios siempre vino primero por el abandono de la ley, ¿sí? Por el abandono de la palabra. Segundo, por el abandono de la voluntad de Dios. Y tercero, por el abandono de su presencia. Y es el mismo peligro para nosotros, la iglesia hoy. El abandonar su palabra, el abandonar su presencia, el que ya no me importe cuál sea su voluntad, eso nos llevará a un desconocimiento de Dios y nos hará caer en el error. Pero debemos entender que no podemos amar a Dios si no conocemos a Dios, y no puedo conocerle si no mantengo una estrecha relación con Él, si no lo busco en comunión, si no lo busco en oración, si no lo busco en esta palabra. Solo conociéndole podré entenderlo. Solo conociéndolo podré entenderlo, podré entender entonces sus planes, sus propósitos, podré comprender su voluntad. Entonces comprenderemos por qué la gloria del hombre es el conocimiento del Señor. Para mí ha sido un privilegio transmitirte este mensaje, que espero que haya sido de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Es un tema muy amplio, pero tomé los aspectos que el Señor me ministró para darte. Así que recíbelo en el nombre de Jesús, y que bendiga tu vida tanto como ha bendecido la mía. Dios te bendiga, iglesia.